nacer en medio de una familia de tocadores, bailadores y cantadores era una posibilidad alta de continuar con la tradición de la familia. Sabes que en el folclore muchas veces pasaba como en el flamenco, era cuestión de familias y las formas de cantar eran no solo de un lugar, sino además se distinguían las familias, ¿no? Bueno, entonces yo nací en una familia numerosísima, pero te puedo decir que el único de los primos de mi edad que está en esto, ya en esa época era yo. O sea, yo creo que fue la generación límite en ese. José Ángel López Viera, que es un amigo que escribió un libro sobre el tambor que tú conocerás, habla de endoculturización. O sea, estás dentro y es lo que hay. En esa época no había móviles, no había, bueno, en la punta de mi niñez se jugaba al fútbol o, o aprendías a tocar o poco más. No había otro divertimento. Incluso la televisión llegó cuando yo tendría pues, 6 o 7 años. Con lo cual, llegué al grupo a través del folclore, que es actualmente y desde hace algún tiempo la gente llega al folclore a través de los grupos, ¿no? Que no, digamos que no es necesariamente un camino erróneo, pero bueno, no es el mismo, no es el mismo. Yo, a los 8 años, pedí por Reyes un tren de esos que tropieza y una rueda central que nunca para, siempre. Y los Reyes me dejaron también una guitarra. Yo la guitarra ni la miré. O sea, y bueno, está acostumbrado a ver todo eso y tal. Por la tarde, imagínate cómo estaba yo de lo del tren. Además, eso es así, porque eso lo contaban así y lo recuerdo así. Y ya mi madre por la tarde me enseñó 2 acordes. Y empecé desde ese día, el mismo día de Reyes. Fue muy rápido porque tenía esa facilidad. Había ido a los ensayos y a las romerías y a todas las actuaciones del grupo. Desde que empecé a caminar me hicieron un traje de mago. Y luego, quiero decir que ese estar en medio de todo eso era casi como comer y ya con la guitarra doy un acelerón y al verano siguiente ya estoy yendo a los ensayos con la guitarra, aprendiendo como se aprendía antes, imitando. Siempre hay alguien que te dice, rueda el dedo ese. No, no, pisa ese. Ah, rueda, vale, bien. No, no, no entras todavía. Ese tipo de toques que te dan la tribu de la rondalla. Entonces, fue una cosa como normal. Mi madre nunca nos obligó y no obligando a mis hermanas, no se lo tomaron tan en serio como yo. Y fue como Claro, en ese momento no era consciente de la suerte que tuve, ¿no? Pero sí tuve al lado alguien que me fue marcando tiempos y yo no podía faltar a los ensayos, no solo porque no debía, sino porque además era el hijo de la directora y tenía que dar ejemplo, entonces no podía faltar. Con lo cual, eso responde la situación de mi época. Hubo mucha gente que entró a bailar y a tocar y luego en la adolescencia lo dejó. Yo seguí ahí. En la punta lo que había era la pandereta, el pito de agua que le decían al pajarito, el pito de agua. Y nada, no había tambores ni había nada más que eso. Había solo lo que es un bombo de banda que allí en la punta le decían la tambora, que todavía la siguen usando, pero para la tanda de lo divino, que es la que avisa con los toques, los 3 toques para poner atención, y en el tercer toque más o menos entra la tanda de lo divino y avanzan, y la tambora que ellos dicen va acompañando protagonistas todo el villancico, ¿no? Pero el resto no se usaba para la rondalla ni nada, o sea, y en Tejina lo mismo, en Tejina tampoco. O sea, los Rodríguez de Milán tocaban la pandereta y la inclusión del bombo como acompañamiento de las rondallas, de las agrupaciones folclóricas, eso de los años 80 para acá, es así. Entonces, eso, si pienso en esa época, en la punta no, vamos así, a no ser que me haya traicionado la memoria, que
que podría ser probable, pero eso es lo que yo recuerdo de ellos. Ellos le decían el tanganillo al triángulo, que también se tocaba en la tanda de lo divino. Y después las castañetas, que si se entera alguien me mata. Las castañuelas, que todas las que he visto son más chiquititas que las que se venden como andaluzas, y le dicen castañetas. En la rondalla, en el momento en el que yo empiezo a ensayar de chiquitito, ya no hay bandurria. Pero se da el caso de Sergio Ramos, que nació en el 20 y algo. Él empezó con la bandurria. La bandurria la tengo yo en mi casa hoy día, una bandurria normal. Pero puede que sea el único, fíjate, porque no hay ninguna grabación de los discos que se hicieron en los años 60 y 70, no hay una bandurria. En Tejina, por ejemplo, sí. Aunque no era de Tejina el tocador. Pero vamos, supongo, tendrías que preguntarle a ellos. En la punta, laúd, guitarra, timbre. Es lo que había. Antes de yo acceder a todo eso, mi tío Juan, el padre de Lidia, tocaba el violín en la rondalla y en la tanda también, de lo divino. Él tocaba el acordeón, aunque había otro anterior a él, que puede ser de los años 40, porque si mi madre nació en el 32, él tiene que haber nacido en el 12 o por ahí. Entonces había del que él aprendió a tocar el acordeón, pero eran también, no era numeroso, sino eran más las guitarras y los laúdes. Está relacionado con la primera parte de lo que hemos hablado. La punta además tuvo el hándicap que era el final de la carretera, una carretera que no es la de hoy, que era la carretera que todavía se observa cuando pasas las barranqueras, serpenteaba, iba acorde con la barranquera, y cuando llovía mucho se entullaba y estaban 2 días sin salir de allí. Entonces, y aún así se dio a conocer, pues la rondalla de la punta iba a actuar a Güímar o a Buenavista, que salían desde por la tarde para llegar, claro, y luego vuelta. Y no había redes sociales, pero Sebastián Ramos, no solo por lo de la grabación en el año 29 en Barcelona para la Casa Odeón, ya cuando hablan con él es porque ya él tenía 30 y pocos, y ya era un tipo reconocido por su forma de cantar, su empaque y todo. Supongo que al final es el paquete completo, ¿no? Pero está al final como de todo, hay como ahí, como que se cuece. No es como lo de La Gomera, porque hablaban que en La Gomera había gente que nacía y moría en el mismo pueblo y no salía de allí, no había carretera, no había nada, o sea, la punta no era así, pero podría ser una explicación. Y luego que se dieron cita grandes voces, cantadores, que no se cuidaban mucho, y muchos de ellos no eran conscientes de su valía. Y claro, mi madre siempre nombraba a Manuel el Petaco, a Juan el Gago, a Francisco el Barbero. Ella hablaba de gente que no vio, pero ya nombraban sus padres, y no eran de los Ramos. O sea, en la punta cantaban los Ramos, pero porque eran un montón, pero había mucha más gente, los Barretos, los Lucas, todo eso, los García que te acabo de decir. Entonces, luego tenían todo el año para practicar. Entonces, eso era... No, es que tocaban en San Mateo y la Fiesta del Carmen, que es reciente, es del siglo XX. Pero no era eso. Nombré a La Gomera. La Gomera contaban que había que poner un techo, había que coger no sé qué. Entonces al final terminaban tocando el tambor. Pues esto no creo que fuera lo mismo, pero siempre estaban tocando y cantando. Entonces tenían la posibilidad de irse rodando y de diferenciarse. Todos se picaban porque eran conscientes de que, claro, al principio dije, no eran conscientes de su valía porque no le ponían mucho asunto, pero sí en ese pique de este tiene más voz que yo, voy a intentarlo, la copla que yo canto, voy a ver si la puedo hacer yo para no cantar la misma de él, y todo ese tipo de cosas que se dan en ese potaje, en ese caldo ahí al fuego, con poco
con poca influencia, entre comillas, de fuera, ¿no? Ellos se sabían buenos intérpretes y entonces eso hizo que... Entonces los rasgos diferenciadores, pues no sé, yo no he oído en otro sitio lo que hacen todos ellos en las folías, los laúdes que hacen pam, parim, parán, tinta, 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 tan. Esa caída no la he oído, la hacían todos allí. Y un poco en el cambio ese de edades, pues, y como te decía al principio, imitando lo que tocan, pues tú tocas eso. Luego ya, si tienes un poco, si, dependiendo del talento de cada uno, pues hacían algunas cosas que los diferenciaban. Pero hay varios toques que hacían todos los laudistas. Luego yo hice una grabación que se llama Vuelta al Origen, de la que hemos hablado ya nosotros unas cuantas veces. Me tuve que empollar todos esos toques para meterlos y fundirlos en el disco. Hay cosas que la gente oye tocar y me dice, eso te lo hiciste tú, eso lo he oído yo en mi vida. El mismo técnico de sonido le decía, no, y le ponía el original. Pues es verdad. Entonces, con esto quiere decir que muchas veces cuando uno quiere ser moderno, basta ir un poco para atrás. Entonces, todos esos toques yo no los he oído en otro sitio. Entonces, hay rasgos diferenciadores del folclore puntero. Yo creo que es más en la práctica del instrumento o de las voces, porque sí es verdad que en la familia mía, por ejemplo, todos, volviendo a lo de la familia, al aprender con la familia, pues más o menos una misma forma de cantar, con alguna innovación, entre comillas, de alguno de los cantadores. En los laúdes lo mismo. La gente de mi familia tocaba, hacía un toque que yo aprendí y luego me di cuenta que habían otras formas, pero más o menos todo, al ser un pueblo y aprender imitando, y yo creo que tiene una forma de cantar diferenciada, pero simplemente porque es diferente a otra, no es que sea mejor ni diferenciada completamente de lo que se hace, es simplemente porque son las personas las que hacen eso. Entonces en Tejina o en La Orotava o en San Bartolomé Lanzarote, pues serían otras personas las que tocaban y también dejan su impronta. Siempre hay algún viejo que te dice, no, eso no es así. Y esos son los toques espontáneos, pero que son necesarios para que la cosa no se desmadrara. Yo mismo cuando tenía 14 o 15 años cambio la voz y me pongo a cantar y luego vengo a la laguna y oigo a otra gente cantar y tuve la suerte de que mi madre me decía, no, eso no es así, eso no es de la punta o eso no lo hacemos nosotros. Y a mí me fastidiaba, porque estaba en ese momento tenía un poco de voz y entonces veía cómo cantaban otros compañeros. Hay otra gente que no tiene, que no ha tenido esa posibilidad, entonces cantas como uno de Lanzarote, canta como uno de Tenerife, hoy día uno de Tenerife, bueno, tú sabes. Bueno, esto a ver si te lo sé contestar. La primera es sí. Sí, ¿por qué? En los últimos 30 o 40 años, eh, con el resurgir de los grupos de los años 80 y 90, de ese boom que era como un tsunami que apareció de grupos en Gran Canaria y en Tenerife, empiezo a oír cosas que no son así. Pero no estoy hablando ya de los toques, de inclusión de notas de paso y cosas que por un lado tenía cierta lógica, porque al ser numerosos grupos cada uno buscaba diferenciarse y bueno, echaba mano de conocimientos musicales y se cometió el error de hacer una mezcolanza y de darle, o sea, Benito Cabrera me dice, así lo llamas tú, o digo, es como una evolución forzada. Entonces se produce todo eso ahí que no se sabe bien. Entonces yo empiezo a oír incluso estribillos que se cantan con dos o tres palabritas diferentes, pero que se convierten en una costumbre. Hay una anécdota que me llaman para hace 4 años, se estaba haciendo una especie de
no me acuerdo cómo se llamaba, cancionero o mapa o algo así de las piezas en Canarias. Entonces me llamaron para que ayudara con unos estribillos. Entonces, primer estribillo, dicen que no la quieres y vas a verla. Entonces decía, no, dicen que no la quieres ni vas a verla, por eso la veredita no cría hierro. Ah, pues yo lo he oído siempre así, siempre que es. ¿Cuántos años tienes tú? Bueno, tengo 40 y no sé qué. Bueno, siempre es 30 años, ¿no? Venga, vale, vale. Segundo estribillo. Hay sorongo, hay sorongo, hay sorongo. Ese no es nada reseñable. Es hay sorongo, sorongo, sorongo. Pero todo el mundo dice, desde toda la vida, que son 30 años, hay sorongo, hay sorongo, hay sorongo. Y había alguno más que... Entonces me acuerdo que los chicos decían, pues vale, pues venga, vamos a hacerlo así. A eso me refiero con que empezaba a oír cosas que no eran. Otra cosa más. Me acuerdo hablando con Ramón Correa, que ustedes conocerán, que hoy día es una de las fuentes en La Gomera, es el elemento bisagra ese de lo antiguo y la gente de hoy. En el grupo universitario, él me acuerdo una vez que, se lo dije hace poco también, ¿cómo te puedes acordar de eso? Digo, porque es que era real. Me decían, claro, es que ellos aprenden eso utilizando las grabaciones, ¿no? Nosotros todavía lo teníamos en la piel, ¿no? Porque incluso eso se va tergiversando, no, es como que hay como una confusión de cada uno, ¿no? Por ejemplo, cuando hice lo del disco y me senté con la guitarra, decía, este toque cómo era, entonces tuve que volver a acudir a la grabación, ¿no? Y dije, estoy haciendo lo que decía Ramón en esa época que hacía la gente de ese momento, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que tenemos esas grabaciones, digamos, más auténticas, entre comillas, porque están con los acordes esenciales y todo. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese meneo que apareció en los 80, 90, desnaturalizó, sacó de quicio, nunca mejor dicho, las cosas, aportando gente que muchas veces era gente que desconocía totalmente la raíz y la tradición, pero que por su forma de ver, tengo 4 cursos de guitarra y aquí no, eso es menor, aquí hay que pasar por Sol 7 porque vamos a 2, tal, ¿no? Entonces, ese fue el momento en el que estalló todo. O sea, ahora la gente, pues en este caso como tú, que no es el caso, pero de tu edad, que quisiera acceder a la tradición, tendría que ir a YouTube. Incluso te digo otra cosa, vamos a no nombrar ningún grupo, pero tú dices, voy a montar la berlina de algún sitio, ¿no? De otra isla. Entonces, ¿quién hacía eso? Voy a irme a tal grupo, ¿no? Entonces, entras en el enlace de hoy, el bajista está haciendo una canción pop, pero del mismo grupo ese, que no, de esos grupos, ¿no? El solista canta de una forma que se nota que está influido por gente que sale en televisión. El coro hace 3 voces en las que a veces ni siquiera sigue la base armónica, sino que son voces hechas a oído y por gente que desconoce eso. O sea, da doble patada. Una patada a la tradición y otra patada a la armonía. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay amigos que me dicen, tú tienes que hablar de eso, me decían, ¿no? Fabiola Soca. Y yo decía, no, que va, porque van a decir, claro, él solo sabe cantar, él solo sabe de esto, el nota es el único que sabe como tal, y eso siempre me frenó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en 2015 más o menos me armo de valor y voy a hablar con Fabiola Soca, y le digo, mira, voy a hacer un disco folclórico, un disco de... qué bien, ¿qué vas a hacer? Digo, mira, había pensado hablar con este para que hiciera, me gusta el toque que tiene, no sé cuánto y tal, y empiezo a hablarle y le dice, olvídate de eso. Tú lo que tienes que hacer es grabar la música de la punta. La música de la punta ya lo he hecho. No, tú lo tienes que hacer como tu visión, esa que me llevas dando el coñazo todos estos años, eso, como es y tal, igual. Ya, Fabiola, pero qué, isafonía malagueña, ¿no? Y lo divino, y el tajaraste del niño, y todo lo que te tropieces, y las seguidillas de tu abuelo y tal. Y me salí de allí y llegué al estudio de Fran Perdón Montejina y le digo, todo eso que hemos hablado, olvídate. ¿Cómo? Sí, porque hay una idea ahí que me sugiere Fabiola y
la verdad que puede estar bien. Y entonces se me dispara la mente. Entonces voy a los cassettes de mi casa, donde está mi abuelo cantando unas seguidillas manchegas, solo, a capela, cuando eso no se podía aislar, como se puede hacer ahora, pero estaba a capela. Lo más que se oye en un momento de la grabación a mi hermana que hace chiquitita y gana. Entonces le digo al técnico de sonido, vamos a irlo adaptando a una base rítmica, canto yo, canta él, canto yo, canta él, y así hay una muestra real de cómo se hacían esas seguidillas manchegas. Real, quiero decir, con la visión de mi abuelo y todo eso. Y yo canto también. Entonces ya, bueno, ya empecé. Todos los lunes yo llegaba con un cassette y el técnico decía, ay, mira, a ver qué trae este hoy aquí. Entonces, el disco, que es la pregunta que me hacías tú, se convirtió en un muestrario de lo que era la música tradicional de la punta. Con la cosa de que fui afilando, 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 y cuando salió el disco, me decían, qué bien, y yo les decía, sí, pero tenía que haber corregido esto aquí, lo tenía que haber hecho más sencillo como lo hacían y no meterle esta segunda voz ahí o este contrapunto ahí y tal y tal. Entonces, sí, lo hice como muestrario de lo que se hacía en la punta en esa época, los años 40, 50, porque de ahí para atrás no sabemos, no hay registros a los que tomar. Otra cosa, mi madre nunca le preguntó a mi abuelo que de quién aprendió esas manchegas. Cosas que me pasará a mí, yo a mi madre le he preguntado todo, pero ya verás que cuando ella fallezca, que espero que sea dentro de mucho, me dirán, oye, ¿y de dónde aprendió tu madre eso? Y diré, no se lo pregunté. Mi abuelo decía, yo no he oído, mi abuelo era hermano de Sebastián Ramos, y decía, yo no he oído cantar nunca a nadie como Manuel el de la carretera. En la punta de la carretera es de la iglesia para allá, para lo que es la vuelta, allá. O sea, si tenía como hermano a Sebastián y ellos cantaban, ¿cómo sería? Se nota que él no había oído nunca cantar a nadie como Manuel el de la carretera, ¿no? Bueno, pues de ahí para atrás cualquiera sabe lo que había, ¿no? Hombre, es necesario porque en el caso de ustedes, por ejemplo, están utilizando una bibliografía que es de gente que son herederos, o sea, gente a la que se le tiene que tener en cuenta. Lo que dice no es que vaya a misa, sino que son vivencias, así lo aprendieron y así quieren decir cómo se hacía, para que si alguien quiere saber cómo se hacía una berlina de La Palma, por ejemplo, un poco más, con menos aderezos y menos adornos, pues que tenga la posibilidad de preguntar o leer todo ese tipo de cosas. La iniciativa de ustedes, siempre que sea una vía, abrir una vía para toda esa gente que le interese saber cómo se hacían las cosas hasta no hace mucho, antes del tsunami, antes del, ¿cómo lo llaman en Los Vengadores? El lapso. Antes más, eso fue un lapso, pero antes del tsunami. Entonces, pues ese camino fácil, todo ese camino que ustedes facilitan, maravilloso, porque siempre habrá gente que le interese eso, siempre habrá gente que le interese el origen.